Bueno, y sobre este último anuncio queremos profundizar, anuncio realizado por Donald Trump respecto a este ataque a un barco procedente de Venezuela. Vamos a escuchar las palabras de Donald Trump o vamos de inmediato vamos para allá entonces, porque estamos con Santiago Acosta, encargado del área internacional de IDEA Países. ¿Cómo estás, Santiago? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias, Cristian, a ti por la invitación y feliz de venir a conversar sobre estos temas tan importantes en América Latina. Es así, tan relevante para América Latina, para el continente. ¿Te esperabas que ya finalmente, después de esta amenaza, después de la presencia militar de embarcaciones navales, se concretara un ataque de esta magnitud? Sí, mira, yo creo que lo que está ocurriendo es el reflejo de una serie de pasos que se han ido dando, el determinar a la organización del Cartel de los Soles como un grupo terrorista, aumentar una recompensa por la cabeza de ese grupo terrorista que viene siendo Nicolás Maduro, y esto se suma a una operación que lo que busca es dar cuenta de que hay una lucha contra el narcotráfico y que se asume que hay un vínculo entre quienes hoy están en el poder en Venezuela con grupos criminales que al final están llevando droga a los Estados Unidos. La preocupación, yo creo que de los Estados Unidos va más relacionada a tratar de frenar el flujo de narcóticos a los Estados Unidos y al mismo tiempo tratar de frenar, como dijo el presidente Trump en la locución que vamos a ver, muchas cosas que están saliendo de Venezuela. Claro. Entre ellas yo creo que hace alusión también a los grandes flujos migratorios que se han visto forzados a migrar por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Claro, él establece que esta embarcación, que de acuerdo a Marco Rubio fue derribada, salió de Estados Unidos, desde Venezuela hacia Estados Unidos con droga, y por eso entonces esta intercepción. Vamos a ver, o vamos a tener la posibilidad, desde tu perspectiva, Santiago, de conocer más detalles de este ataque, porque lo que tenemos hasta el momento es solo la mención que hace Marco Rubio, lo que hace Donald Trump. Y la verdad es que después de muchísimos anuncios del presidente de Estados Unidos, uno se pregunta si es tan efectivo lo que ocurrió, si se van a mostrar pruebas. ¿Cómo crees que se va a manejar esta situación desde el punto de vista del conocimiento de la población? Sí, yo creo que eventualmente tendrá que haber algunas pruebas, porque las operaciones de esta naturaleza al final quedan constatadas dentro del registro de las distintas operaciones militares. Esto no sé si va a ser a público o va a ser de conocimiento público abierto a todas las personas, pero sin duda congresistas de los Estados Unidos van a poder pedir cuentas de esto. Varios de ellos ya han estado comunicando a través de redes sociales que en efecto se dio un hundimiento de una embarcación que tenía droga que iba camino a los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que más allá de especular si hay un anuncio de esa naturaleza, incluso congresistas de los Estados Unidos están respaldando que así fue, por ahora nos queda tratar de ver en efecto qué logra salir a la luz de esto, que no, pero sin duda hay una articulación en la región con una coalición en contra del crimen organizado y específicamente en contra del Cartel de los Soles, que está tratando de impulsar el secretario de Estado Marco Rubio, de la mano del presidente Trump, y esto forma parte de esta operación desplegada en el Caribe que va a buscar presionar sin duda alguna a funcionarios del régimen de Maduro. Yo creo que se puede estar gestando algunos movimientos internos de cara a una posible transición democrática en Venezuela. ¿Sí? Son cosas que empiezan a pasar. Uno empieza a ver que se fuga un testaferro del gobierno con los 5 custodios. Uno empieza a ver que hay rumores de que se detuvo a un ex general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y se empiezan a ver ciertos acercamientos que parecieran dar fe de que hay movimiento. Que eso se pueda consolidar o no en una democracia efectivamente, una transición a la democracia efectivamente, yo creo que todavía queda mucho por verse, pero yo creo que sí van en serio. Pequeñas señales, sí. Tenemos preparado, ya te pregunto qué significa esto, precisamente para la reacción que podría tener Venezuela, pero vamos a escuchar lo que hace algunos instantes ya difundió Donald Trump, declaró Donald Trump con respecto a esta operación. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and we have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. Ahí veíamos entonces lo que sostuvo hace instantes el presidente de Estados Unidos. Ahora, Santiago, ¿qué puede venir de parte de la respuesta de Venezuela?
Bueno, al final Nicolás Maduro en las últimas semanas, en vista de la presión que ya había, porque ya había una noticia de un despliegue militar, luego la ampliación de ese despliegue militar, el anuncio de una coalición internacional en contra del crimen organizado y el narcotráfico, lo que empezamos a ver es que Nicolás Maduro empezó una campaña de reclutamiento para la Milicia Nacional Bolivariana. Son grupos de militares no profesionales, al final una especie de fuerza civil armada en defensa de la revolución bolivariana de Maduro, cosa que pareciera que frente a una amenaza real al poder de Maduro no va a generar una resistencia significativa. Pero con respecto, Santiago, perdona, a este ataque puntualmente, ¿sí? ¿Puede haber alguna respuesta de Venezuela? Bueno, Venezuela, evidentemente, el régimen de Nicolás Maduro hará un llamado a rechazar esta acción, puede incluso decir que esto fue una acción de guerra, cosa que yo creo que los Estados Unidos han sido muy astutos al tratar de buscar que varios países reconozcan al Cartel de los Soles como organización terrorista previamente, de modo que si hay pruebas que conecten a Maduro y al régimen de Maduro con el Cartel de los Soles, hay una justificación para por supuesto, poder hacer entonces todo esto forma parte de la construcción de un caso que ya viene desde el caso del Pollo Carvajal, que era este funcionario que era el encargado del SEBIN, que atraparon en España y que luego deportaron a Estados Unidos, donde ya empiezan a haber ciertas pruebas que vinculan a el régimen de Maduro y al Cartel de los Soles, y de esa manera, si los países reconocen al Cartel de los Soles como una organización terrorista, podría justificarse una acción en contra de una organización terrorista, no sería una acción en contra de un gobierno legítimo. Y yo creo que eso es muy importante como destacarlo, ¿no? Al final, en Venezuela hay un régimen que se robó unas elecciones, así lo han reconocido varios países, y lo que parece estar ocurriendo es una acción en contra del usurpador que está vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. Porque acá uno se espera que si ya hubo una primera acción militar contra un barco, un narco terrorista, un barco narcoterrorista, de acuerdo a lo que se ha calificado, lo más probable es que si viene otro, también ocupen la misma fuerza para eliminarlo. Así es. O sea, al final es una operación en contra de los narcóticos y el tráfico de narcóticos en el Caribe. La cantidad de despliegue militar que hay son 8 buques distintos, con helicópteros, aviones, más de 4.500 funcionarios, que pareciera ser una cosa que va en serio en contra del crimen organizado y el narcotráfico, y esto obviamente debe estar desesperando a aquellos que están vinculados a esas organizaciones criminales. Y esa es la gran tarea hoy día de Marco Rubio, lo que tú planteabas con anterioridad, es decir, armar esta base de apoyo de distintos países para, en el fondo, también solventar la justificación de este ataque. Y te lo pregunto porque Marco Rubio ya inicia una gira a México, a Ecuador, durante estos días, y sus objetivos serán esos. Así es, yo creo que sin duda forma parte de la agenda de los Estados Unidos en los intereses que tienen en el hemisferio. Creo que esta administración ha demostrado que tiene un interés real en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, y lo que estamos viendo es una cosa que obedece un criterio de ver los temas de la realidad. Marco Rubio, además siendo descendiente de cubanos, conoce la complejidad que pueden tener los autoritarismos de Cuba, Venezuela o Nicaragua para la región, y cómo pueden ser un impedimento para la lucha efectiva en contra del crimen organizado y narcotráfico a nivel hemisférico. Entonces yo creo que esto forma parte de una declaración de articular distintos actores en pro de generar una lucha seria en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Vimos que el presidente Petro convocó una reunión de emergencia de la CELAC, de los ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, y pareciera haber más tensiones que nunca entre algunos actores de izquierda con lo que pueda estar ocurriendo con los Estados Unidos. Sin embargo, creo que todos los países al final se dan cuenta que necesitan hacer algo respecto de la crisis migratoria, de la crisis de crimen organizado y narcotráfico que está viviendo la región, y por tanto iremos viendo cómo frente a un Estados Unidos decidido en combatir estos carteles, reaccionan distintos gobiernos de América Latina, y sin duda creo que hay muchos que pueden todavía dar más para garantizar la seguridad. Ahora, tienen que ser bien potentes las pruebas que establezca Estados Unidos para mostrarle al mundo que efectivamente son este tipo de organización, porque si no, Venezuela, bueno, van a ser los primeros que van a denunciar lo que ya han denunciado, y que además podría significar tener el apoyo de otras naciones, potencias, hacia el régimen venezolano. Entonces, de ahí la importancia de esta estrategia que tú planteabas de justificar estos ataques con
hacia bandas narcotraficantes. Así es, absolutamente, y yo creo que desde ya varios casos que han habido y distintas personalidades, además que formaron parte del gobierno de Maduro y antes de Chávez, que se encuentran hoy en día asiladas en los Estados Unidos colaborando e intercambiando información, se ha venido construyendo en distintas partes, en distintos juicios, el caso, y esto podría tener pruebas certeras de que quien hoy usurpa el poder en Miraflores es vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, y eso podría llevar a un desenlace muy distinto, como tú planteas, al que sea una defensa de un ataque ilegítimo, sino que estaría siendo más bien el restablecimiento del orden constitucional, y eso evidentemente pasa por el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio del año pasado, porque si hay un elemento clave en todo esto, es que hay quien ocupe el espacio de poder, que es el presidente legítimo electo en Venezuela en 2024, y la gran pregunta será cómo se dan los quiebres dentro del estamento de poder actual y sobre todo de las fuerzas militares venezolanas de cara a una posible apertura a una transición democrática. Ahora, Santiago, ¿cómo tú te imaginas la recepción de esta noticia por parte del pueblo venezolano? ¿Cómo estar viviendo el saber que ya después de muchísimo tiempo de advertencias, de amenazas, hoy día está la concreción finalmente de estos ataques que para muchos es la posible salida ya del régimen de Maduro? Sí, mire, yo creo que el 28 de julio es el termómetro perfecto para eso. Si uno revisa cómo fueron los resultados y la mayoría aplastante que tuvo la oposición frente a Maduro, muestra que ya todo el país conoce y sabe que hay una persona que ocupa el poder de manera ilegítima. Y yo creo que frente a esta decisión que hay de empezar a llevar a cabo una operación en contra de estas personas que se han visto vinculadas a tantos crímenes, a tantas violaciones de derechos humanos, yo creo que los venezolanos están absolutamente ansiosos de ver cómo termina de darse un cambio para generar unos proyectos de vida plenos dentro de su país. Yo soy venezolano, además, entonces se mezclan como varias cosas más allá del análisis político, claro. Pero evidentemente todos estamos revisando constantemente, los que nos estén viendo en sus casas deben estar revisando las noticias constantemente a ver qué está ocurriendo, porque sí parece haber por primera vez una decisión mucho más formal, con un caso construido, con la posibilidad de que se estén cambiando cosas, y yo creo que todos estarían muy felices de ver a Nicolás Maduro y al régimen abriéndose a la oportunidad de una transición democrática. Y yo creo que allí es muy importante reconocer que seguramente habrá actores del anterior chavismo o del madurismo involucrados en un proceso de transición, y lo que queremos es que haya oportunidades en Venezuela, que haya Estado de Derecho, que haya democracia y que evidentemente los proyectos de vida de las personas se puedan dar en su país. Claro, y como última pregunta, de hecho, miembros también de la oposición, hace pocos días Enrique Capriles declaraba precisamente que una intervención militar en Venezuela no era aceptable, incluso él siendo oposición, pero que sí se tendrían que abrir los caminos para una transición. Ahora uno se pregunta si, observando todo lo que ocurrió con Maduro durante todos estos años, si el régimen de Maduro estaría abierto a una transición democrática. Sí, yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Uno, lo que dijo Enrique Capriles Radonsky, yo creo que está completamente equivocado en lo que él asevera, porque en ningún momento se ha hablado de una invasión a Venezuela, ni un ataque, ni una guerra. Lo que sí está claro es una operación militar en contra del narcotráfico y el crimen organizado, que sería absolutamente legítimo. Es más, ojalá que siga ocurriendo este tipo de acciones, porque es lo que permite combatir efectivamente a las redes criminales que hoy azotan América Latina. No podemos hablar del Tren de Aragua en Chile o en Estados Unidos sin vincularlo directamente a cuál es el punto de origen del Tren de Aragua, cómo funciona, cómo opera, dónde están las cabecillas, dónde se garantiza su impunidad. Y por otro lado, en cuanto a la disposición de Maduro de abrirse a una transición democrática, creo que es fundamental el entender que probablemente no va a pasar ni siquiera por Nicolás Maduro esa decisión, sino que va a pasar por los oficiales de las Fuerzas Armadas, por quienes realmente detentan el poder, incluso algunas personas cercanas a Maduro, que puedan decidir abandonar el barco de Maduro y decir, aquí tenemos que efectivamente abrirnos a otra oportunidad, porque de este camino vamos a salir lamentablemente muy mal parados si continúa una operación efectivamente en contra del crimen organizado, porque lo que yo creo que hay que diferenciar es, y ahí es donde yo encuentro las diferencias con Capriles, el gobierno de Nicolás Maduro, si se logra mostrar en las pruebas, es efectivamente el cartel de los soles en el poder, y es una organización criminal que usurpa el poder, no un gobierno legítimo.
Muy bien, Santiago Costa, encargado del área internacional de Idea País. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Que te vaya muy bien. A ti, Cristian. Gracias. Saludos a todos.